¿Qué tal? Bienvenidos a la clase, ya nuestra clase número 11, si no me equivoco, de Java Backend con Spring Boot 3. Y para el día de hoy, pues ya nos toca la parte de las pruebas, los tests. Vamos a ver lo que son los unit tests, que es JUnit y Mockito. Entonces, ¿qué son los tests unitarios? Los tests unitarios es una metodología para poder probar nuestro código. Hay una técnica que se llama TDD, ¿ya? Lo que te dice es que primero escribas la prueba, ejecutes la prueba va a fallar, implementes el código de esa función que estás tratando de probar, la prueba pasa y ves a ese código que se implementa se puede refactorizar, ¿no? El refactor. Entonces, básicamente esa es la técnica TR. Primero o el desarrollo guiado por pruebas. Primero escribir las pruebas. Pero en nuestro caso, lo que vamos a ver ahora es, primero hemos hecho la implementación y ahora vamos a entender cómo se escriben los test unitarios, ¿no? Entonces, hasta que más o menos puedas dominar un poco cómo se escriben las pruebas unitarias, puedes empezar a ya practicar la metodología TDD, ¿no? Porque ya vas a entender cómo, o vas a saber cómo hacer pruebas, cómo probar un método, cómo validar. Entonces, volviendo a unit testing, ¿no? Eh, el unit testing lo que nos permite es probar cada uno de los métodos que estamos implementando de manera aislada, ¿no? Y específicamente ese método. Luego en la siguiente clase vamos a ver otro tipo de pruebas que nos van a permitir probar el flujo. Pero los unit tests vamos a probar cada método de manera independiente. Para ello nos vamos a apoyar con una de las herramientas que se utiliza en Java, JUnit. Vamos a utilizar la versión JUnit 5. Nos dice que JUnit sirve como base para lanzar marcos de prueba en la Java Virtual Machine, ¿no? En la máquina virtual de Java. Nos permite desarrollar un marco de prueba que se ejecute en la plataforma. Entonces JUnit nos va a proveer los métodos y el escenario para nosotros realizar nuestros tests. Ahora, cuando nosotros realizamos nuestras pruebas unitarias, pues no vamos a probar, por ejemplo, si hacemos una inserción de datos, vamos a guardar alguna información, no vamos a persistir esa información directo en la base de datos. Y cuando queramos consultar, tampoco nos vamos a conectar a base de datos. Entonces, allí entra Mockito, ¿no? Mockito es un marco de pruebas que nos va a permitir poder simular algunos comportamientos eh, o simular objetos. Entonces, con Mockito vamos a simular, por ejemplo, cuando yo hago la consulta, qué información me debería devolver. Y lo mismo cuando hago la inserción. Entonces, para los test unitarios vamos a utilizar tanto Mockito, ¿no? Que nos va a permitir simular objetos y simular comportamientos de los métodos. JUnit nos va a permitir probar o nos va a proveer métodos y una clase, ¿no? Todo el marco para nosotros escribir nuestros tests. Bien, ahora vayamos al código. Hasta el momento hemos culminado ya la implementación de todos nuestras tablas que teníamos en nuestro diagrama de base de datos. Vamos a verificar, déjame abro la ubicación del archivo y verificar si la versión que tengo actualmente en mi máquina es la última que se subió al repositorio remoto. Acá tengo la terminal. Voy a escribir git pull origin develop. Origin develop. Ok. Vamos a decir clear para limpiar la pantalla.
git log, decirle one line. Hasta el momento me dice que la rama de desarrollo o develop, esta es de mi máquina, esta es la que está en el repositorio remoto, ambos están actualizados. También me indica el último que implementamos, que es el registro y actualización de 20 detalles, ¿no? Están a la misma altura de la rama de desarrollo, de la rama develop. Entonces ahora lo que voy a crear es otra rama y la vamos a llamar unit test. Entonces, git flow, feature start, vamos a escribir acá unit test. Unit test. Entonces la rama va a ser feature unit test. Acá está. Git log. De la rama unit test está a la altura de desarrollo. Bien, ahora volvamos a nuestro código. Vamos a iniciar nuestro proyecto y vamos a realizar las pruebas. Vamos a verificar que nuestro proyecto esté levantando correctamente. Ok. Y acá en localhost. Veo que nuestros APIs se están levantando. Puedo probar acá. Usuarios, users. Hizo el registro. Vamos a hacer nuestro login. Es string, no me acuerdo la contraseña. Execute. Pues básicamente estoy probando para ver que nuestros métodos están funcionando correctamente. Voy a detener la aplicación. Ahora nos ubicamos dentro del archivo POM. Dentro del archivo POM, nosotros cuando creamos el proyecto utilizando Spring Initializer, ya nos agrega un paquete que se llama Spring Boot Started Test. Vamos a ingresar qué tiene por dentro. Nos vamos a centrar básicamente este paquete que se llama Spring Boot Started Test. Ya tiene todas las librerías necesarias para nosotros escribir nuestras pruebas unitarias. Ahora, si no utilizáramos Spring Boot Started Test, necesitamos poder agregar la dependencia de JUnit, ¿no? El artefacto Unit Jupyter. Esto es para JUnit, la versión 5, ¿no? Versión 5. Acá tenemos ya nuestra dependencia de JUnit. Luego necesitaríamos la dependencia de Mockito para que poder simular nuestros objetos. Entonces, esta es la dependencia de Mockito. Ahora, para que Mockito y JUnit puedan, se pueda utilizar de manera más
o requiere como que una dependencia, ¿no? Esta dependencia se llama Mockito JUnit Jupyter, ¿no? Esta dependencia no está preparado para utilizar Mockito con JUnit. Entonces, si no utilizáramos el paquete como mencioné que es Spring Boot Starter Test, tendríamos que añadir esas dependencias manualmente en nuestro proyecto. Pero como nosotros ya tenemos esa dependencia en nuestro POM, no requerimos agregar algo adicional por ahora. Acá cuando revisamos dentro del código, tenemos dentro de SRC dos paquetes. Tenemos main, en la cual nosotros escribimos la funcionalidad de nuestros códigos. Y tenemos el paquete test. Actualmente hay un test de prueba. Por ahora voy a dejarlo así, porque al final no voy a requerir este test. Está como de ejemplo, ni siquiera tiene un contenido. ¿Cuál es la recomendación cuando tú escribes test? Que puedas mantener la misma estructura de tu proyecto. Un minuto, por favor. Entonces, como iba diciendo, nosotros cuando escribimos nuestros tests deberíamos mantener la misma estructura de nuestro código que está en el paquete Java Main. Yo podría crear acá manualmente las carpetas, pero si estoy utilizando IntelliJ, voy a aprovechar que IntelliJ me va a ayudar a crear esa carpeta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me ubico dentro de la capa Services, dentro de la interfaz, en la interfaz, clic derecho, generar y selecciono test. Podría marcar todos los métodos para que ya me los genere, pero por ahora solo necesito que me genere la clase y luego esto vamos a añadirlo nosotros. Entonces revisamos acá dentro del paquete Java Test, creo el paquete Application Service y acá está, ¿no? Category Service Test. Importante siempre, nuestros tests unitarios o nuestros métodos de test en nuestras clases tienen que terminar con la palabra test. Hay que tener siempre ese presente. Y nuestros tests no van a tener acá public, van a ser class y el nombre de la clase test. Entonces, yo voy a probar Category Service. Vamos a ir probando cada uno de estos métodos. Si realmente, pues, hacen lo que nosotros hemos codificado. Vamos a validar si lo que hemos codificado acá, ¿no?, es un código válido o cumple con el requerimiento. Para ello voy a apoyarme acá. Voy a marcar con una anotación de un test para decir que voy a utilizar Mockito dentro de esta clase o dentro de esta clase de prueba. Entonces voy a añadir acá la anotación arroba extended with y voy a importar Mockito extension. Mockito extension. Entonces con esto voy a estar habilitando dentro de esta clase que puedo utilizar las anotaciones que me provee Mockito. Entonces, lo primero que voy a requerir es, primero, private category repository, ¿no? Porque en service, ¿qué es lo que utilizo? Category repository. Vamos a revisar nuestro category implement service. Entonces, necesito de category repository y del category mapper, ¿no? De category repository, por ejemplo, vamos a probar todos los métodos. Primero, si nos centramos en el obtener por ID, pues llamamos al método de categoría repositorio el método find by ID. Esto nos devuelve un optional que dentro tiene el objeto categoría. Y acá en la línea 47 con el operador map, nosotros transformamos el optional category a un optional category de TU. Y este método acá lo que hace es obtener el valor de optional y si en caso optional está vacío, ¿no?,
lo que hacemos es lanzar una excepción, ¿no? Para indicar que no se encontró la categoría que se está buscando. Bien, entonces, acá voy a necesitar del category mapper y category repository. Me ubico acá, ok, ya tengo category repository, ahora necesito de private category mapper. Tengo category mapper. Entonces, si recuerdan, category repository se conecta con la base de datos. Pero yo acá a nivel de test no necesito conectarme o tengo que probar de manera aislada, ¿no? Porque si no, por cada prueba que yo ejecute estaría insertando, si es que utilizo el método guardar en la base de datos, ¿no? Y cuando quiero validar que la información sea única, mis tests van a fallar. Entonces, por eso es que los tests unitarios se prueban de manera aislada. Entonces, voy a aprovechar la anotación de que me provee Mockito, que es la anotación mock. Voy a marcar con esta anotación al category repository. También voy a marcar con @mock a category mapper. Ahora acá sí voy a utilizar category service, porque lo que voy a probar es, ¿no?, category service. Ahora voy a utilizar la anotación de JUnit. Por ejemplo, quiero que category service, cuando se inicializan los tests, ¿ya?, si recordamos o vamos a category service, nos vamos a su implementación. El category service por constructor está inyectando category repository y category mapper. Entonces lo que yo voy a hacer es lo mismo, pero para ello, en cada método que voy a probar tendría que estar inyectando, ¿no? Primero vamos a hacer así y luego vamos a mejorar. Entonces vamos a indicar acá @test, voy a decir un void, voy a probar find by id. Vamos a probar el método búsqueda por id. Vamos a utilizar la técnica que es given, when, then, ¿no? Dado, cuando y dado, ¿no? Vamos a hacer lo que es en el given, vamos a preparar, ¿no? En el when vamos a hacer la petición y en then vamos a verificar nuestra prueba. Hay otra técnica que es muy similar también, es la AAA, que es arrange, no me acuerdo, vamos a buscar acá. Given, vamos a ver, given, when, then. Vamos a ver, given, when, then, ¿no? Es una técnica que nos permite escribir pruebas, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Vamos a traducir. Que no dice es que, ¿no? Given es dada, ¿no? En la cual vamos a preparar el escenario. Y en lo que es when vamos a ejecutar la petición, vamos a ejecutar acá la prueba. Y en then vamos a validar esa prueba. La otra opción es arrange act assert, que es una técnica también, un patrón para hacer pruebas unitarias, ¿no? Por ejemplo, tú tienes en el arrange, tú vas preparando, en el act haces la petición y en el hacer validas, ¿no? Sería como que el arrange sería similar al given, ¿no? El act sería algo similar al when y el hacer sería similar al then. Entonces, probablemente cuando vayan o visualicen pruebas unitarias van a encontrar así, ¿no? En algunos casos con un comentario que diga arrange, act y assert, o en otro caso van a encontrar given, when, then.
volvemos al código. Entonces acá, vamos a preparar el escenario. Given. Entonces, primero, vamos a inicializar categoría service. Va a ser igual a new categoría service. Acá la implementación. Entonces, acá estoy a la interfaz category service. Estoy utilizando su implementación category service MPL y se le inyecta por constructor el category repository y el category mapper. Bien. Luego, antes del when, acá, para buscar, lo que voy a hacer es también, vamos a poner acá, déjame ver, category, vamos a poner acá, long ID, y el ID de la tabla category está en el tipo long. Y luego yo necesito construir el objeto categoría. Entonces, hay un patrón que es el patrón builder. Cuando tú tienes muchos argumentos, ¿no? Pasar por constructor o estar creando un objeto y seteándolo uno a uno, ¿no? Se te hace de repente un poco más tedioso. Entonces, para ello, hay un patrón que se llama patrón builder. Para no escribir el patrón builder a mano, vamos a utilizar la notación que nos provee Lumbo, que es @builder. Entonces, acá nos va a permitir construir una categoría de una manera mucho más fácil. Entonces, lo que voy a hacer es acá, category, utiliza el método builder y los IDs o los campos lo vamos seteando así uno a uno. Pero es más directo. Nombre, descripción, URL. En el state voy a utilizar el enumerable que creamos. Por defecto va a tener un estado habilitado. ¿Qué más tiene nuestro objeto? Tiene la fecha de creación. Local date time. Y también podría tener la fecha de actualización. Entonces, cuando utilizan el patrón builder, ¿no? Es mucho más fácil y fácil de leer también cuando creas un objeto, ¿no? Entonces, el patrón builder le va seteando a cada una de las propiedades su valor. Bien, entonces, cuando yo voy a consultar el método de service categoría consultar por ID, el método consultar por ID, que vendría a ser esta de acá, ¿qué va a hacer? Va a llamar al category de repository find by ID. Entonces, este find by ID que se comunica con la base de datos, pero yo no requiero hacer eso, sino simular el comportamiento cuando llamo a este método. Entonces, para ello lo que voy a decir acá es, vamos a importar acá nuestra clase, una clase estática, import static moquito when. Entonces, vamos a decir acá, when, ¿no? Cuando llamo a category find by ID, lo que va a hacer es devolverme un optional del objeto category. Vamos a importarlo. Me va a devolver este objeto categoría. Cuando yo llamo a este método, en vez de llegar a la base de datos, va a simular mediante moquito y me va a devolver esta categoría que estoy creando acá. Luego, el service categoría, al final que me devuelve un category de TO. Un category de TO. Entonces, acá lo que voy a hacer es también simular el mapper. Luego vamos a hacer una mejora, pero primero vamos a hacer simulándolo todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Category DTO. Category DTO.
Entonces no tiene el método builder. Me voy al DTO y añado la notación builder. Listo. Vuelvo acá. Entonces acá no tiene, no es un string, sino ya me devuelve un enumerable state. Me devuelve el mismo ID. Entonces, recuerden, el mapper lo que hace es pasar los valores del category al category DTO. Entonces, lo que puedo hacer es algo como esto, ¿no? Por ahora, get name, category get description y acá lo mismo. Algo así. El state enable lo voy a dejar así. La fecha temporal lo voy a dejar así. Entonces, cuando yo llamo dentro del category service, busca por ID, utilizamos el método toDTO, ¿no? toDTO. Entonces acá estoy simulando también eso, ¿no? El mapper, cuando invoque al método toDTO, recibe como argumento una categoría, una entidad de categoría, y te va a devolver un category DTO. Ahora sí voy a realizar la prueba. Acá sí viene bueno. Entonces acá vamos a decir category DTO, no, categoría encontrada. Categoría encontrada. ¿No? Font categoría. Vamos a poner en todo caso acá result. En categoría encontrada vamos a poner el category font. Category, category, font, categoría encontrada. Y este método tiene una excepción. Entonces lo que voy a hacer es derivarlo a carga, ¿no? Teacher row, data not found exception. ¿No? O throws, data not found exception. Acá estoy invocando ya al método find by ID de mi servicio. Ahora acá lo que voy a hacer es validar. Lo primero que debo validar es que la categoría no sea nula, que me devuelva información. Not null. Luego lo que voy a validar es que la categoría assert, el método assert equals. El método assert tiene dos, o los assert siempre generalmente tienen dos argumentos. Primero es el valor esperado, ¿no? O expectante, y el valor que me retorna. Entonces, ¿cuál es el valor expectante que yo tengo acá? Por ejemplo, voy a validar que el ID de la categoría que me ha devuelto el category repository, ¿no? Sea el mismo ID que tiene acá, category font, categoría encontrada. Lo que voy a decir es el valor expectante es category.getID. ¿Con cuál lo comparo? Con lo que retorno al momento de llamar al método findById, pero de la capa service. Puedo hacer lo mismo que podría validar también el nombre. Por ahora voy a validar esos tres datos. Ahora que estoy utilizando IntelliJ, voy a ejecutar acá. Luego vamos a ver cómo ejecutar mediante comandos. Clic en el método, ejecutamos. Y efectivamente nos marca que nuestra prueba ha fallado. ¿Qué pasaría si acá en vez de, ¿no? El ID, se recuerdan, es 1? Voy a poner acá 2. El valor esperado es 2.
Entonces, 2, no, no, es 2L, por ejemplo. Ejecuto la prueba, falla la prueba. Lo que me dice es, el valor esperado es 2, pero cuando yo llamé el método FindById y en el category font, me da de vuelta el valor 1. Entonces, si yo le digo acá 1L, sí debería pasar porque es el mismo ID que tiene acá este objeto category. Ejecutamos. Entonces acaba de pasar. Ahora, si el nombre fuera diferente al valor que está recuperando ¿no? de la entidad category, igual va a fallar la prueba. Bien. Entonces, ahora voy a crear otro test. Déjame acá arriba, creo que puedo crear otro test muy similar, que va a ser @test, obtener todas. Entonces, para ello, si fijas, ok, vamos a borrar esto por ahora, vamos a dejar comentado ahí nuestro bloque. Primero, voy a inicializar también de vuelta el category service. ¿Se recuerdan? Si yo puedo dividir algo, podría crear un nuevo método y ahí inicializarlo, ¿no? Y llamarlo de repente acá solamente el método. Pero ya JUnit nos ofrece otra anotación que es before each. Vamos a decirle acá el método, lo vamos a llamar setup. Entonces acá, este before each se ejecuta antes de cada uno de los métodos que estén marcados como test. Lo que puedo hacer es control X, voy acá y copio y pego acá, inicializo antes de cada test. Entonces ya puedo borrar de acá. Luego, ¿qué voy a utilizar? También voy a utilizar category para probar. Entonces, lo que puedo hacer también es esto de acá, control C. Y me ubico acá. Lo voy a dejar acá por ahora. Punto y coma. Acá no sé si por ahora mantenerlo así y vamos a hacer acá. Vamos a decirle que test privado. Si no le pongo por defecto es privado, ¿no? Si no le marco con el @private es por defecto privado. Entonces acá lo que voy a hacer es long ID va a ser 1L y voy a aprovechar acá. Category va a ser igual. Control C. Acá, a este objeto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy borrando esta parte. Utilizo, recuerden que este método before each se va a ejecutar siempre antes de cada uno de estos tests. Entonces lo que voy a hacer es acá, ejecutar. Y efectivamente sigue pasando mi test. Ok. Entonces acá lo que voy a validar es, cuando yo utilizo el método obtener todos, utilizo también el método find all. Voy a realizar lo mismo acá. Vamos a preparar el escenario. Acá, when. Entonces acá category, repository, punto find all. Find all. Entonces, ¿qué me va a responder? Un, este me va a disponer un listado. Entonces voy a utilizar el método listOf para agregar un objeto. Este método listOf me permite agregar
Si no me equivoco, hasta 10 objetos, ¿no? Se puedo poner separado por comas. A ver, si no me equivoco es hasta 10. Sí, hasta 10. Puedo utilizar para añadir hasta 10 objetos. O la otra forma que tendría que hacer es acá, ¿no? Un list, category, categorías, y se recuerdan la forma clásica como era, ¿no? New, array list, y acá categories, add, y lo que pasaría es acá categories. Pero ya tengo un utilitario list of, y en vez de utilizar de este modo, lo utilizo list of, y se lo paso el objeto. Bien. Ahora, en el método obtener todos de la categoría, me devuelve un category small DTO. Vamos a hacer lo mismo. Volvemos a la category service. No, acá no. Nos ubicamos acá. Category small DTO. Pero solamente tiene, recuerden, ID y nombre. Y hay que agregarle la anotación builder. Builder. Entonces acá. Category small DTO tiene solamente ID y el nombre. Entonces, cuando yo utilizo o cuando llamo al método de el service category find all, lo que me devuelve es el listado de small categorías. Pero si revisamos el método, primero llama al método find all de category repository y utiliza el método toSmallDTO del mapper. Entonces justamente estoy preparando ese escenario, ¿no? Y llame al método del repository y el otro método que es de toSmallDTO del mapper. Bien. Lo que puedo validar acá primero es que no esté nulo ese objeto de listado de categorías. Luego podía validar el tamaño. Pero este de acá lo que voy a hacer es para no estar poniendo acá números así en duro, lo que puedo hacer es acá. Un método que se llama acá. De tipo int. Sería expected. Expected, el tamaño esperado. Acá va a ser 1. El tamaño esperado. Porque estamos agregando a la lista un solo objeto. Entonces el tamaño va a ser 1. Un ítem de lista. Y lo que puedo hacer también acá es assert, otro método, assert false. Vamos a decir que no esté vacío el listado de categorías. Esto de acá es que el objeto no esté nulo. Ahora acá es que esa categoría no esté vacío. Utilizamos el otro método assert, ¿no? Los métodos assert nos permiten validar, ¿no? O comparar el resultado que recibimos. Tenemos, primero validamos que no esté nulo, acá estamos validando que esto no esté vacío, ¿no? Cuando digo es empty, si tiene algún contenido, este me va a devolver un falso, entonces por ende va a pasar la prueba. Acá la cantidad de elementos esperado. Ejecutamos. Efectivamente está pasando nuestras pruebas. Entonces yo puedo probar cada método. ¿No? Si estoy en IntelliJ, tengo para probar cada método. O si quiero probar todos los métodos de esta clase, tengo acá arriba, category, runtest y prueba cada uno de los métodos.
¿qué pasa si no estoy utilizando IntelliJ? No estoy utilizando de repente Visual Code. De repente no voy a tener esta opción de darle clic y ejecutar acá. Entonces puedo utilizar la terminal y MVN, puedo decir Maven test. Lo que hace es, está ejecutando. Acaba de ejecutar. Me dice que he ejecutado 3 tests. No había ningún error en los tests, ¿no? Tampoco ningunos fallaron y tampoco ningunos se ignoraron. ¿Por qué dice que hay 3 tests? Porque acá hay una clase que también tiene, que dice application test. Entonces, como esto no lo voy a utilizar, lo que voy a hacer es eliminar. ¿Dónde estamos? Refactor, acá delete. Entonces, hasta el momento ya tengo mi test unitario que está verificando que efectivamente el método del servicio, el obtener todos, ¿no?, está devolviendo la información, ¿no?, según cómo recibe desde el repositorio, ¿no? Si el repositorio recibe una lista con un elemento, el resultado acá también tiene que ser una lista con un elemento, ¿no? Pues estamos validando acá, ¿no?, el tamaño esperado de la lista. Q, git status, git add punto, git status, git commit, y vamos a poner acá test, igual test de categorías, ¿no?, add, find all, and find by ID test. Git push origin feature unit test. Hay que pasar a clear. Git status. Bien, acabo de subir los cambios de estos 2 primeros tests. Bien, entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es implementar pruebas unitarias para probar nuestro método de listado y nuestro método de búsqueda por ID. Ahora vamos a hacer una mejora. Entonces, si nos fijamos dentro del category mapper, estamos haciendo un mock o estamos simulando, y lo que estamos haciendo es pasarle el category, y cuando consume o cuando llama internamente el service find all, devolvemos este category small dto, ¿no? Pero lo que voy a hacer acá es aprovechar. Si vemos cuál es la función del mapper, básicamente del mapper es pasar los valores de la entidad al DTO. Entonces, yo voy a aprovechar de acá, ¿no?, que se cumpla eso, ¿no? Yo no tengo sin necesidad de setearlo de este modo, porque acá estoy seteando manualmente lo que en realidad debería pasarse el valor que tengo en esta variable que es categoría. Al momento de llamar a este método, los valores que están acá deberían pasar a este listado, para ver que efectivamente los mismos valores que estoy recibiendo, según el flujo, voy a recibir acá, ¿no? Pero ya pasados, donde el mapper pues actúa y hace ese trabajo de setear los valores. Pero acá lo que estoy haciendo es setearlo como que manualmente. Yo necesito que también funcione ese mapper como debería o como yo requiero. Entonces, para ello lo que voy a hacer es, voy a utilizar otra anotación que se conoce como spike o espía, un spy. Pero cuando yo utilizo un spy,
En este momento estoy llamando a la interfaz. Cuando yo utilizo un SPY, no puedo utilizar la interfaz como tal, sino a su implementación, acá, al IMPL, a su implementación. Entonces, este SPY lo que va a hacer es inicializar esta implementación de Category Mapper y va a actuar, o lo que va a hacer es el comportamiento que yo necesito que realice, ¿no? Que tome el valor de categoría y se lo pase al DTO. Voy a borrar esta línea de acá. Y lo que va a hacer es el spike o el espía, Mr. Fine by Dali, lo que va a hacer es acá actuar como si estuviera el objeto inyectado. Toma los valores de categoría, se lo pasa al small DTO y me devuelve esa lista. Para ello lo voy a marcar al mapper como un espía o como un spike. Pero recuerda, cuando utilizo el SPY, necesito utilizar la implementación. Si no, no va a funcionar mi test. A ver, hagamos inicialmente la prueba. Y efectivamente está pasando. Podemos hacer un debug. Pongo un punto de interrupción acá. Acá puedo hacerle un debug. Entonces, si yo reviso acá, estoy trayendo una categoría con el ID 1, nombre pizza. Y el small DTO tiene solamente dos valores, recuerda. Está pasando el ID 1 y el valor pizza. Efectivamente, está teniendo el comportamiento y el mapper ya lo estoy probando, ¿no? Al llamar a este método, ¿no? Entonces, continúe y pasa mi test. Ahora, acá también debería tener ese mismo comportamiento el mapper, ya que lo estoy anotando como un espía. Entonces, este simulación de moquito o del mock al DTO lo voy a quitar. Pero acá va a suceder una particularidad. Ahora les muestro cuál va a ser. Ejecuto la solicitud y me salta un error. Vamos a ver acá. Vamos a leer el error. ¿Qué es lo que nos marca? Me dice que el mapper de state está como nulo. ¿Qué sucede? Vamos acá al category mapper MPL. Primero vayamos a la interfaz acá. Acá en la interfaz de category mapper yo estoy diciendo que utilice también el mapper de state mapper. Y en su implementación, acá está inyectando el state mapper, pero a diferencia que, recuerden, nosotros hay tres maneras de hacer inyección de dependencia. Utilizando la notación auto-wired, inyectando por constructor o por un método. En este caso está haciendo una inyección utilizando el método auto-wired. Voy a poner acá un punto de interrupción en la implementación del category mapper. Regreso acá al category service test. El fin all está funcionando. Acá ejecuto la prueba, clic derecho, debug. Cuando viene a esta clase category mapper, veo acá que state mapper está nulo. Entonces, al tratar de utilizar acá ese state mapper, está saliendo ese error, ¿no? Está lanzando el error de que el objeto está nulo. Si vemos, nos lanza un objeto del null pointer exception. Entonces, cuando utilizo un SPY, ¿no? Yo necesito, si esto categoría mapper lo recibiera por constructor, me sería mucho más fácil ahí configurarlo. Pero como estoy utilizando AutoWired, yo tengo que buscar una manera de que este state mapper, ¿no? Esté inicializado o esté inyectado.
Entonces, para ello, lo que voy a realizar es utilizar una funcionalidad que Java nos ofrece, que son los métodos reflection. Básicamente hacer cambios en tiempo de ejecución. Hacer cambios al objeto en tiempo de ejecución. Entonces, para ello lo que voy a realizar acá es, primero, voy a crear una lista de los campos, ¿no?, de Java Lang Reflect. Acá vamos a llamarle category mapper fields. Y esto va a ser igual. Vamos a utilizar el método listOf. List.off. Y de category mapper declare fields. Este método que está acá, ¿qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver los atributos o propiedades o campos de este category mapper IMPL. Si vemos cuáles son las propiedades, estos son métodos. La única propiedad que tiene acá es state mapper. Si tuviera más propiedades, me va a devolver esas propiedades. Entonces, una vez que yo tengo todas las propiedades, lo que voy a hacer es utilizar lo que me ofrece. Ya esta es una lista, entonces voy a utilizar los métodos que me ofrece la clase stream, ¿no? Para ello, category mapperfields.stream stream. Una vez que tengo stream, puedo utilizar los métodos funcionales. Por ejemplo, uno es filter. Vamos a utilizar el método funcional filter. Y acá lanzamos un predicado. Luego dice field, el campo. Acá, ¿qué es lo que voy a comparar? Voy a recuperar el campo que tenga el nombre. Voy acá al campo que tiene el nombre state mapper. Entonces voy a hacer control C. Lo que voy a hacer es comparar el nombre. Y el nombre cuando me devuelva va a estar en string. Bueno, control. Creo que no copié bien. Vayamos acá. Ese nombre. Vamos a buscar esa propiedad. Equals field.name. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que yo recupero ese campo, voy a utilizar el filter, me devuelve una lista. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar otro método, que es el obtener el primero. Y este obtener el primero me devuelve una clase optional. Entonces, si me devuelve una clase optional, lo que voy a hacer es validar si la clase optional tiene un valor o está nulo, ¿no?, o está sin valor. Lo que voy a hacer es isPresent para decir que si existe o está presente. Pongo field o el campo. Y acá voy a aprovechar trabajar de este modo. Es if present, si está presente. If present, si está presente. Si es que está presente esa propiedad state mapper, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar reflection utils. Acá vamos a utilizar del paquete urg springframework.util. Make accessibility y le paso ese campo. Luego lo que voy a hacer es utilizar reflection util field category mapper y acá lo que voy a pasar es el state mapper.
Entonces, para no estar inicializando tampoco, voy a aprovechar de nuevo el espía. Entonces, private state mapper, pero cuando utilizo el espía recuerda que hay que utilizar la implementación y no la interfaz state mapper. Entonces voy a setear acá el state mapper. Entonces, en tiempo de ejecución, yo lo voy a setear o voy a inicializar la propiedad de state mapper que está dentro de category MPL. Esto de acá. Si estuviera inyección por dependencia sería mucho más sencillo, ¿no? Pues la idea es, el código que yo he escrito, ¿no? Hemos probado que sí funciona a nivel de Postman, a nivel de prueba punto a punto. Entonces no voy a modificar para que mi prueba pase, sino lo que voy a hacer es una forma de que mi prueba valide efectivamente si eh, está funcionando el código o no. Entonces, una vez realizado este cambio, vamos a ejecutar. Y ahora sí pasó la prueba. Entonces con este método de acá o en esta sección, estamos primero preguntando si dentro de Category Mapper existe el campo o el atributo State Mapper. Si es que existe, lo que hacemos es acá, en este array me devuelve un array, recojo el primer elemento, verifico si este elemento me devuelve un optional, verifico si ese optional tiene un valor. Si es que tiene un valor, entra a este bloque de código, lo que hace es Java Reflection en tiempo de ejecución, me va a permitir modificar la clase Category Mapper, seteándole o inicializando la variable State Mapper. Pues hasta acá podemos ir probando los otros campos, por ejemplo, Category Descripción, ¿no? Lo que me está devolviendo el repository está pasando mediante los mappers, ¿no? De category mappers MPL y el state mapper MPL. Y acá tiene el estado activado, entonces lo que voy a validar es la categoría, el nombre. Vamos a validar también el URL key. Acá vamos a decir state category, el estado recuerda que está viniendo como habilitado, entonces para ver el value es get value. Get value, recuerda que este es un enumerable. State, el value puede ser A o E. Entonces acá en el objeto category el estado es A. Entonces quiero validar que efectivamente al pasar por el mapper sigo recibiendo esos mismos valores. Voy a ejecutar la prueba. Efectivamente está pasando correctamente. Entonces quiere decir que lo que yo estoy recuperando desde la entidad category, al momento de pasarle los valores al category de TO, se están pasando todos esos valores de manera satisfactoria, de manera correcta. Ahora, voy a hacer aquí un pequeño cambio, una modificación acá en la línea 96. Acá estoy pasando un ID con un valor que es 1. ¿Se recuerdan? Acá está. ID 1. Pero cuando yo utilizo el método win de Moquito, yo acá lo que voy a decir es que puedo recibir cualquier valor. ¿De qué tipo? Déjame ver acá en category. Ok, vamos a ver acá. ¿De qué tipo? El ID acá si vemos es de tipo long. Vamos acá. Vamos al CRUD. El ID debe ser acá ID. ID. Y el ID es el segundo argumento. El primer argumento es la entidad. El segundo argumento de qué tipo es el ID. Estamos diciendo de tipo long. Entonces, acá voy a indicar, puedo recibir como argumento cualquier valor de tipo long. Entonces voy a decir any long.
Entonces acá lo que puedo comparar también si es el mismo ID de category punto get ID, que los IDs también son lo mismo, ¿no? Vuelvo a ejecutar y sigue pasando nuestra test. Bien, ¿qué otro cambio puedo hacer acá? Yo puedo, esta simulación de que estoy pasándole los argumentos inicializando de este modo, puedo aprovechar otra anotación que me ofrece, por ejemplo, es arroba injectMock, ¿no? Estas anotaciones son de Mockito. Entonces, borro esta inicialización. Pero al igual que el espía, cuando utilizo el injectMock, necesito acá llamar a la implementación, al impl. Entonces, ahora voy a ejecutar la prueba. Sigue pasando mis tests. Vamos a probar acá el búsqueda. Ok. Entonces, de este modo he simplificado un poco más la forma en cómo estaba validando o mis tests. Acá estoy inicializando un objeto que voy a reutilizar en varios lugares. Acá, como la inyección en Category Mapper se hace mediante AutoWired, voy a setear utilizando Java Reflection en tiempo de ejecución el State Category Mapper. Hago Control A. Vamos a optimizar las importaciones. Los paquetes o clases que no estoy utilizando, ya pues los voy a excluir o quitar. Acá lo que puedo indicar es que utilice la importación clásica. Entonces acá importación simple. Acá estoy utilizando el assert equals, assert false, assert not null. Estoy utilizando el any long para cuando yo llamo acá al find by ID, como estoy acá simulando, puedo ingresar cualquier valor de tipo long y lo que me va a devolver es una categoría, un objeto categoría. Bien, guardo los cambios, git status, git add punto, git status, git commit, vamos a decir categories, use spy, estamos utilizando spike y inject mock. Y acá reflection, reflect. Subimos los cambios. Bien, pues hasta el momento tengo el método de buscar, el listado de buscar por ID. Ahora nos corresponde realizar la prueba para el registro. Arroba test, void, create. Create. Así se llama nuestra método. Vamos a revisar. Sí, create. Volvemos al test. Método create. Vamos a poner given.
when, then. Ok, para realizar el registro, ¿qué necesito? Primero, vamos a hacer el moquito, ¿no? Del método category repository.save, guardado, que recibe como argumento, acá puedo decir cualquier clase de qué tipo, de tipo category o de la entidad category. Recuerda que en el repositorio utilizamos la entidad y va a devolver un objeto category o categoría. Bien. Otro valor que voy a requerir es el servicio recibe un category body. Category, category body de Teo. Category body. Vamos a agregar el método builder o la anotación builder. No, control Z es builder. Importamos y importante tiene que ser de Lookbook. Si recuerdan el category, solamente recibe dos argumentos, el nombre y la descripción. Y la descripción es opcional. Ok, acá tengo pizza y la descripción. Ahora acá vamos a llamar el método category save de Teo. Category save. Voy a llamar al category service y el método create. Este create, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que va a hacer es con el mapper, el category body, pasa los valores a la entidad, setea estos valores como el estado, el URL key y la fecha, y luego hace el guardado en el repositorio. Por eso es que estamos simulando este repository save. Estos mappers no lo estamos simulando porque estamos utilizando la notación espía. Entonces, como si estuviera inyectándolo el objeto directo. ¿Ve? Entonces, volvemos a nuestro service test. Y acá puedo validar. Primero, la primera validación es que este objeto categoría guardado no sea nulo. Luego, como al momento de hacer el registro, el ID es autogenerado. Entonces yo no voy a saber cuál es el ID específico. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Es también assert not null, donde el category ID no sea nulo. Luego, ¿qué valor me devuelve? Acá en el category save de Teo, se recuerdan, solamente devolvemos el ID y el estado. Entonces, al momento de crear el estado, debería ser activo. Entonces, ya en este objeto category, recuerda que estamos poniendo el objeto enable o A. Entonces, al hacer el paso con el mapper al enumerable, vamos a recuperar aquí el valor get value para ver que si efectivamente tiene el estado A, ¿no? Este objeto que ha sido guardado en la base de datos. Entonces, voy a ejecutar. Acaba de pasar la prueba. Entonces ya estamos validando que efectivamente sí está funcionando nuestro método de crear. Me devuelve el ID y el estado de creación. Acá vamos a subir un commit. Git add
git add punto git status git git commit add create test. Ahora, si bien es cierto, esta prueba está correcta y funciona, pero lo que yo debería probar es que acá en vez que me devuelva este category así directo el objeto inicializado que está acá, lo que yo debería hacer es que me devuelva un category, pero con estos valores que van a persistir, ¿no? El name y el descriptive. Debería devolver un objeto con estos valores para ver si efectivamente qué es lo que sucede cuando guardas. Tú le envías en el created, en el category body estos valores, por ejemplo, pizza y pizza descripción. Al hacer el registro, este método de registro, ¿qué es lo que hace? Recibe el category body, esos valores que recibe el category body se lo pasa al objeto category. Y luego el objeto category lo que hace es crear el URL key, el set state, el created at. Entonces, yo acá lo que necesito, vamos al test, es validar si efectivamente estos valores que yo le envío con el mapper se están pasando al category. Quiere decir que a este valor que está acá, este category persiste, y una vez que persiste, esos valores que han persistido me devuelve dentro del save DTO. Para ello lo que voy a hacer es aprovechar otro de los métodos que me ofrece Mockito. Vamos a hacer argument capture y vamos a ver argument capture. Vamos a ver si vemos algún ejemplo por acá. Entonces en el argument capture vamos a validar si efectivamente, creo que no encuentro un ejemplo. Vamos a implementarlo, luego lo revisamos la documentación. Ok, volvemos al category test acá. Y voy a utilizar el argument capture. Para ello, lo que voy a hacer es acá en la parte superior. Acá. Voy a crear otra variable que se llama private argument capture. Argument capture. Y va a ser de categoría argument capture. Y necesito marcar con la anotación capture. Entonces, una vez que utilice el argument capture, va a variar un poco, va a haber una pequeña variación con la prueba. Entonces, voy a minimizar este setup. Vengo acá. Al momento de hacer el método save, lo que va a recibir es cualquier category como clase. Acá por el servicio recibe el category body DTO. Estos valores que están acá en name y description se van a pasar al category. Y vamos a recibir acá en category save. Entonces lo que voy a realizar es acá así.
punto then answer. Entonces, acá que vamos a recibir, vamos a recibir invocation, pero en vez de devolverle directo de este modo, lo que voy a hacer es también simular que está devolviendo el ID. Acá voy a decir category created. Category creado es el valor que ha recibido del category body y luego he hecho sus transformaciones ha persistido. Hago hasta acá. Category created .setID. Recuerda que el ID vamos a poner acá, no sé, como es autogenerado, puedo utilizar el mismo ID que está arriba, pero esto recuerda que cuando abren la base de datos es autogenerado y es un retorno. Category retro. Con el argument capture lo que voy a hacer es capturar el valor que yo le envío desde el category body. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Primero, voy a utilizar un método que es verificar. Verify. ¿Qué voy a realizar en este verify? Que al utilizar el category repository, al usar su método save, estoy capturando, ¿no? O estoy utilizando el método capture de esta variable que está inicializado, ¿no? Del argument capture de category argument capture. Hasta acá voy a ejecutar la prueba y vamos a ir añadiendo algunos cambios más. Ok. Acá nos dice, nunca se ha invocado el método argument capture. Me dice es que capture argument capture nunca se ha invocado. Entonces vamos a hacer. Ese tiene que estar. No, este está diferente. Quiere decir que nunca se ha invocado porque la invocación lo está haciendo después. Entonces, ¿dónde es lo que debo validar acá? Después de que se haya ejecutado, ¿dónde se va a utilizar el argument capture? Acá después de que se haya llamado el servicio. Vamos a hacer la prueba. Y ahora está pasando mi test. Entonces, ¿qué es lo que voy a probar acá? Mira, vamos a ponerle pizza. Vamos a ponerle acá, no sé. Pizza Hut, pongamos. Pizza mozzarella, creo que es, ¿no? No, mozzarella. Pizza grande. Pizza gourmet en la descripción. Estoy variando un poco. Y acá lo que voy a hacer es voy a recuperar el category. ¿No? Category. Vamos a decir capture. Category capturada. Voy a validar si efectivamente este category que está siendo seteado dentro del service created, ¿no? Tiene estos valores. Entonces, para ello lo que vamos a validar acá. Voy a validar, por ejemplo, que el valor seteado no sea nulo. Vamos probando. Que sigue pasando la prueba. Ahora, lo que voy a validar es que la categoría capturadas tenga el mismo valor que la categoría del category body, ¿no?
que el ID del category body. Voy a decir acá. ¿Cuál es el valor expectante? Pizza mozzarella. Entonces sí, assert equals category body get name y category capture es el valor esperado. Assert equals y la inscripción. Entonces, si estos dos valores son iguales, va a pasar a esta prueba que está acá. Voy a validar, ejecutar y mi prueba está pasando. Vamos a poner punto de interrupción y vamos a validar cómo está funcionando. Clic derecho, debug. Entonces, hasta acá, cuando yo hago el guardado siguiente, en el Save It, a ver, tengo los valores. Recuerden que solamente en el DTO devolvemos el ID y el valor A. Entonces, es el ID que estoy seteando, que está acá, el ID 1. El valor, el ID A, recuerden que estamos seteándolo acá. Este es el valor que estamos seteando, el valor A. Continuar. Ahora, el valor capturado. Voy a validar acá en Capture Category, categoría capturada. Efectivamente, mira, el valor que ha recibido desde el Category Body, pizza mozzarella, la inscripción pizza gourmet, el ID que se ha seteado acá. Recuerda que acá estamos simulando, que estamos persistiendo en la base de datos, ¿no? Pero no podemos persistir directamente, para eso utilizamos Mockito para simular ese comportamiento. Entonces, entonces podría estar asegurando que el valor que yo le envío del DTO body sí está persistiendo al momento de ejecutarse el método save de category repository. Recuerda que cuando yo hago el registro del category, la fecha de actualización es nulo y la fecha de creación, pues también lo seteamos acá dentro del método o del servicio. Acá. Continuar, quito los puntos de interrupción y doy finalizar. Entonces, de este modo ya estoy seguro que efectivamente el valor que yo estoy enviando, mis métodos están funcionando correctamente. Entonces, en vez de setearle de manera estática el valor que ya tengo inicializado acá en el objeto categoría, estoy utilizando Argument Captor para capturar los valores que me envía el DTO. Y acá estamos haciendo las comprobaciones. Este verificar o el verify es para ver si se está llamando el método save del category repository. Vamos a hacer acá vamos a hacer un pequeño cambio acá. Mira esto de acá, category. ¿Qué pasa si envío un nulo acá? Entonces, hasta acá tenemos el método de creación. Ahora voy a subir un commit, git status, git add.git status, git commit, use argument captor. Otra vez. Argument capture. Capture. Git push
y subimos los cambios. Ahora nos corresponde el método update. Veamos. @test void update. Vamos a codificar. Update. Método update. Llaves. Acá. Recuerden, tenemos given when y then. Entonces, puedo simular esto de acá, porque al final el guardado, recuerden que sucede del mismo modo, recibe un category class. Category class, pero tiene una pequeña variación. Voy acá. Cuando hago la actualización, recuerda que ya tengo el ID. Entonces, lo que voy a hacer es acá, direct, devolver el invoke.getArgument. Ya voy a tener el ID, no voy a tener que setear. Recuerda, cuando yo registro el ID al ser autogenerado, eh, necesito setear o necesito simular ese comportamiento. Entonces, vamos a revisar cómo funciona el método de actualización. El método de actualización también llama al método búsqueda por ID. Si no existe, te lanza una excepción. El mapper ya no nos preocupamos porque estamos utilizando el espía, así que eso de acá se inyecta automáticamente. Y utiliza el método save. Antes del guardado, llama al método findById. O sea, hay que fijarse siempre al momento de escribir la prueba qué métodos y qué variables o propiedades estoy utilizando. Acá, when category repository punto find by id recibe un any-long, ¿no? Y luego va a llamar el método guardado. ¿Qué más necesito? Voy a utilizar este category de tema. Acá va a ser interesante, por ejemplo, cómo va a ser el comportamiento. No estoy acá, ¿no? Déjame copio esto. Y ya tengo el category body. Y el ID voy a utilizar este mismo ID que está inicializado acá. Entonces acá. Categoría guardada. Al momento de actualizar tengo igual a un guardado, ¿no? Entonces puedo decirle que category guardado igual. Exception. Agregamos el data not from exception. Acá utilicé el verify, el category capture
el assert not null. Vamos a decir que el ID, en este caso podríamos comprobar el ID. Assert entonces, el category o el ID que esté inicializado. Sí, también el category ID. El category.getID tiene el mismo valor que el category guardado ID. O este ID que estoy pasando acá al update. Utiliza ese valor en todo caso. ID. El valor que yo de la categoría guardada debería ser lo mismo. Utiliza el category ID. Y aquí internamente ese category ID te está seteando ese mismo valor. Hasta acá vamos a realizar una prueba. Sigue pasando nuestra prueba. Ahora vamos a validar que el estado no haya cambiado, sigue siendo activo. Y luego validamos el argument capture, el get name, description. Esos valores validamos arriba. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Al llamar a este método findById, va a recuperar un objeto que va a tener los siguientes valores. Por ejemplo, el campo va a ser name, va a ser pizza, description va a ser pizza description. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esos valores voy a actualizar por estos que estoy enviando. Pizza mozzarella y pizza gourmet. Lo que voy a validar acá es que efectivamente haya variado, ¿no? Que acá sea pizza mozzarella y pizza gourmet en la descripción. Ejecutar. Y efectivamente está pasado en todos nuestros tests. Vamos a poner punto de interrupción para verificar. Vamos a ingresar acá al método. Vamos a ver si está funcionando o no. Vuelvo al test. Acá. Clic derecho, hacer debug. Le doy siguiente. Llega, mira, al método de category service MPL. Le doy línea por línea. Está ejecutando. ¿Qué es lo que he encontrado? Al momento de llamar al método findById, ha encontrado o está simulando que ha encontrado en la base de datos estos valores para ese ID que se ha enviado. Acá mediante el mapper, si recuerdan acá en el category body, estoy recibiendo, a ver si sale acá está recibiendo pizza mozzarella, pizza gourmet. En la base de datos que está, pizza y pizza descripción. Siguiente, acá lo que está pasando hacia la category debería tener ya pizza mozzarella. Vamos a ver, efectivamente. El objeto category que había recuperado, no simulando que está recuperando la base de datos, tenía como valor pizza, pero ahora ya dice pizza mozzarella y en descripción pizza gourmet. Hacemos siguiente, está haciendo simulando el guardado. Recuerden que estamos moqueando el category repository.save, este método. Siguiente, regresa acá, continúa. Validamos que el valor capturado debería ser sus valores ya modificados. ID 1, pizza mozzarella, pizza gourmet. El URL key, recuerdan que lo convierte en minúscula y los espacios los separa o los reemplaza por un guión. Y cuando hago la actualización, tiene el campo también de fecha de actualización. Finalizar. Entonces,
nuestro método de guardado está funcionando como nosotros necesitábamos. Y vamos a continuar ahora con el método de eliminar. Test, void, disabled, disable, when, then. Entonces, cuando yo hago la eliminación, ¿qué es lo que realizo? Pues básicamente llamo o busco la categoría que existe en la base de datos. Acá en el when, lo que voy a hacer es categoría guardada, sigue siendo. Porque al final recuerda que hacemos una eliminación lógica. Este tiene una validación, si es que no existe, pues lanza una excepción. ¿Qué es lo que vamos a validar acá? Primero, no estoy utilizando argument capture, así que no utilizo assert, 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 not null primero, y en la categoría guardada. Luego, lo que voy a validar es, puedo validar también el ID, y luego el valor de la categoría debería estar deshabilitado. Lo que yo espero como expectante es el valor deshabilitado. Y acá en la categoría guardado me debería devolverse el valor disable. Vamos a ejecutar. Acá me dice expected not null. Vamos a ver qué nos dice acá. Acá en la 189 acá. Assert not null. Not null. Vamos a ver acá. Ajá. Falta que también vaya a hacer el mock. Déjame ver acá. Vamos a revisar qué método utilizamos. Allá también recuerdo utilizo el método save. El método save. El método save. Entonces, vuelvo acá. A lo que debería ser es este de acá. Igual utilizamos el argument capture. Tenemos este de acá. Va a recibir una categoría, un objeto de tipo categoría cualquiera. Acá hacemos esta validación acá. Verify. Y está llamando el método category repository. Luego category. Deja validar con eso primero. Bien. Ya no voy a utilizar el método acá. Te acuerdo que tenemos el argument capture get value. Porque lo que estoy haciendo acá es validar si el estado está deshabilitado. Entonces con este verify
Mira, vamos a presionar. Voy a comentar el verify. Entonces tampoco ya requiero utilizar el verify acá. Vamos a ver cómo está funcionando esta prueba. Voy acá, pongo el punto de interrupción, vuelvo al test y voy a poner un test también acá. Clic derecho, ejecutar o hacer el debug. Ok. Recibo como ID el valor 1. Siguiente. Recupera de la base de datos una categoría que tiene el estado A. Acá lo que hace es cambiar ese estado a eliminado. Y la categoría. Vamos a ver. No quiere salir. Ya cambió el estado. Ahora está estado eliminado. Y ese valor persiste en la base de datos. Y acá cuando está en el save, debo ver que ese está efectivamente debe estar eliminado. Me dice deshabilitado y el valor es eliminado. Entonces el método está haciendo la eliminación lógica de manera correcta. Get status, git commit, add update, update. Disable. Bien, acabo de subir los cambios. Listo. Entonces, hasta acá tenemos ya nuestros, ¿cuántos? A ver, tenemos nuestros 5 métodos principales, ¿no? El listado, el búsqueda por ID, la creación, el eliminar. Ahora voy a hacer otra prueba, por ejemplo, arroba test void, por ejemplo, find by ID, por ejemplo, not found, no encontrado. ¿Qué sucede si no encuentro una categoría? Recuerden, si no encuentro una categoría, vamos al servicio. Cuando utilizo el buscar categoría y no lo encuentro, me lanza una excepción. Entonces también debería probar ese escenario, ¿no? Debería hacer un código o escribir un test para que pueda validar ese escenario cuando no se encuentre en la base de datos una categoría para el ID que se está enviando. Volvemos a nuestro category test. Ubicamos acá.
que voy a hacer acá es, por ejemplo, long id. Le voy a poner acá, no sé, 1000, por ejemplo, como para, o 100. No voy a llamar el find by id. Estoy muy bien. Luego, quiere decir que me va a devolver un nulo, ¿no? Que no he encontrado nada. Si es que no simulo con el moquito que estoy llamando al método find by id del repositorio. Entonces, ¿qué es lo que voy a probar acá? Vamos a validar una excepción. Exception. Este exception va a ser igual a un assert. Assert. Assert route. Assert throw. ¿Y cuál es la excepción esperada? El data not found exception cuando invoque al método find by id. Entonces, cuando yo invoque el método data not found exception, no, cuando invoque al método category service find by id, como no va a encontrar o como va a devolver un null, se va a activar este bloque y va a lanzar una excepción de tipo data not found exception. Entonces, voy a tomar este mensaje. Entonces, vuelvo al test. Acá también lo que voy a decir es string es expected message. El mensaje que yo espero, básicamente es esto. Categoría no encontrado para el ID y el ID recuerda que está recibiendo como argumento. Básicamente es este mensaje que estoy seteando en la parte final hasta acá, este mensaje. Hay que tener cuidado ya que esto es una cadena mágica. De repente ya lo cambio en español o no diga categoría no encontrada. En mi test también debería cambiar acá porque ese es el mensaje que estoy esperando. O sea, hay que tener cuidado con eso. El mensaje de repente lo puedo manejar a nivel de constantes, ¿no? Entonces acá también puedo traer ese constante. Cosa que cuando cambie en un solo lugar, en la constante, y eso reflejaría en todos los eh, lugares donde se está utilizando esa constante. Ahora, el string, eh, actual message, el mensaje, lo que voy a capturar el mensaje y acá vamos a verificar. Assert equals, entonces el mensaje es esperado con el mensaje que me devuelve al no encontrar la categoría para este ID que estoy especificando. Acá vamos a decir. Mira, en este caso me parece que está utilizando el ID que está en la parte superior. Entonces vamos a renombrar un poquito este ID. Vamos a decir category ID. Category ID. Y ese mismo ID utilizo acá. Y acá también. Acá. Listo. Ah, no. Para que no tome este ID, sino este ID que estoy enviando. Y con este ID estoy armando acá el mensaje. Podría utilizar el mismo ID de arriba, ¿no? Como no estoy utilizando el mock acá, el de... Vamos a quitar esto por ahora. Como no estaría utilizando el mock para llamar o para simular lo que me devuelve el método findById de repository, debería devolver nulo. Ejecutar el test. Efectivamente, el mensaje es lo mismo.
Voy a variar un poquito el mensaje acá. Category, así. Category, voy a poner. Entonces lanzo una excepción, me dice que, oye, mira, el mensaje que estoy esperando es category not phone para el ID tal, pero el mensaje que me devuelve es category not phone ID. Entonces hay que tener cuidado cuando cambie dentro del método, también debería cambiar acá el mensaje esperado. Bien, entonces ya probamos los escenarios, ¿no? La idea es que podemos implementar para todos los métodos, ¿no? Pero con estos ejemplos que tenemos, no nos van a permitir probar los otros métodos. Por ejemplo, acá tenemos el listado. Tenemos dos tipos de listado, si no me equivoco. Uno que recibe como nombre y el otro que recibe como eh, un listado que recibe el estado, si no me equivoco. Vamos a ver, category. Por ejemplo, acá tenemos el find by ID, esto está bien, el create, el update, el disable, acá un listado. Podemos probar este método. Va a ser muy similar al del listado general. La diferencia es que cuando llamas vas a tener que enviarle un estado acá. Y luego tienes acá el búsqueda por nombre, ¿no? Acá por nombre y estado, y así. Git status, git add punto, git status, git commit, add test, add not, not phone test. Git push origin feature unit test. Bien, entonces ya tenemos nuestros tests para la mayoría de nuestros métodos.